Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical. Damos gracias a Dios por sus cuidados durante la semana y por estar ya en el mes de julio, que la provisión del Señor y los cuidados de Él han estado siempre con nosotros. Vamos a continuar nuestra segunda serie de las lecciones y es cómo hablar con Jesús, pero el domingo pasado estudiamos sobre la importancia de la gran comisión que el Señor nos dio, y también ahora vamos a ver qué es comienza con oración. Cuando hablamos de oración, los cristianos decimos, pero es lo más fácil que hay que hacer porque orar significa hablar con Dios. Pero parece mentira, pero tener una oración constante todos los días, hacer un tiempo con el Señor a solas, en un estudio con Él, aunque parece lo más fácil, a veces es lo más difícil a realizar, porque todos nos ocupamos en todas las cosas que hacemos en la casa, con la familia, con el trabajo, con los estudios, pero el tiempo de oración como una disciplina espiritual, como algo que todos los días tenemos una cita con el Señor, a veces es difícil, a veces dejamos de último, y eso debiera de ser la prioridad, tener un tiempo con el Señor. Y no estoy hablando de la oración que hacemos para comer, ¿verdad? Que gracias Señor por los alimentos, amén. No, no es esa, sino que es un tiempo donde queremos hablar con el Señor, expresarle nuestros sentimientos, cómo nos sentimos este día, qué necesitamos, sabiduría, buscar de Él, estudiar su palabra y luego orar, platicar con el Señor. Ese tiempo especial con Él, a veces no lo apartamos, a veces es una de las dificultades. Y no es porque la oración sea una sugerencia, porque la oración es un mandato. Él nos manda a orar. Él nos manda que oremos unos por otros, que intercedamos por los demás y especialmente orar por los incrédulos. ¿Por qué es importante orar por los incrédulos? Con las personas que nos rodean y que no conocen del Señor. Es importante, ¿verdad? Vamos a estudiar eso ahora. Y vamos a estudiar en Primera de Timoteo. Y saben que cuando Pablo escribió Primera de Timoteo, él lo hizo en los años entre 62 y 64 después de Cristo. Y estaba escribiéndole a su hijo espiritual, a Timoteo, porque Timoteo había quedado encargado, ¿verdad?, de la iglesia. Y Pablo le escribió a Timoteo dándole instrucciones de cómo debía de comportarse y los lineamientos sobre todo lo que tenía que hacer. Le dio consejos, tanto él como pastor, como de la iglesia en Éfeso. Pablo le había pedido a Timoteo que se quedara en Éfeso para lidiar con varios problemas en esa ciudad. Entonces aquí nos vamos a estudiar sobre eso, cómo comportarse también en público. Ahora, estamos viendo por qué es importante orar por los incrédulos. Bueno, Dios nos llama a orar por la salvación de los no creyentes, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo toque el corazón de ellos y haya oportunidad para que los demás crean. Vamos a orar, pedir dirección al Señor por esta clase. Querido Dios, clamamos a ti, Señor, para que tú nos dirijas, que tu Espíritu nos ayude para estudiar tu palabra y ayúdanos, Señor, a comprender la importancia de la oración por los que no son creyentes. Danos carga por ellos, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros vecinos. Y, Señor, que entendamos que no solo es orar también, sino que es también compartir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Primera de Timoteo vamos a leer el capítulo 2, vamos a leer los primeros 2 versículos, donde le dice Pablo a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es que debemos orar solamente por aquellas personas con quienes nos llevamos bien, con quienes simpatizamos. Generalmente nuestras oraciones son nosotros mismos, la familia, los amigos, pero no incluimos aquellos con los que casi no nos llevamos o con los que casi no nos conocemos. Pero nos habla que orar con frecuencia, también tenemos que orar por las autoridades. ¿Cuántas veces hemos orado por el primer ministro? ¿Cuántas veces hemos orado por la alcaldesa o por el alcalde, por los gobernantes?
por todos los ministros, porque podemos decir no estoy de acuerdo con ellos. Sí, puede ser que no estemos de acuerdo con ellos, pero el Señor dice que él pone reyes y quita reyes, o sea que Dios está en control y dice que cada país tiene el rey que se merece, o sea, o el gobernante que se merece. A veces la voluntad de Dios lo que quiere es tal vez enseñarle algo al pueblo a través de quien está gobernando. Pero tenemos, la orden que nos da es que oremos por los gobernantes, por los que están en autoridad. Debemos caracterizarnos por orar por todos, no solo por los que nos simpatizan. Y debemos orar por los que están en posiciones de autoridad también. Ahora, aquí en el versículo 1 le habla Pablo de la importancia vital de orar por todos los hombres. Ahí está incluyendo hombres y mujeres, ¿verdad? Porque es genérico. Por todos hay que orar. Y habla ahí que diferentes tipos de oraciones, ¿verdad? Dice rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Entonces está incluyendo allí, Pablo a Timoteo le está incluyendo que tenemos que orar. Y dice allí primero, en el capítulo 1 habíamos visto que él da importancia a la sana doctrina y luego porque habían personas que iban a promulgar falsas doctrinas, que iban a querer engañar, ¿verdad? Enseñanzas falsas. Y también le dice, por eso te rogué en el 1:3, ¿verdad? Que se quedase en Éfeso, porque habían problemas de eso, de falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Ahora también le está hablando a Timoteo de la importancia de la adoración y al mismo tiempo de la oración en medio de esa adoración que hacemos a Dios. Ahora aquí habla de una adoración pública, que dice que sí hay que hacer oraciones, rogativas, dice peticiones y también acciones de gracia. La oración también fue utilizada en el Antiguo Testamento. Dice que en el tabernáculo, cuando estaban reunidos, también oraban. También estaban clamando a Dios. Ahora, Pablo exhorta aquí, ¿verdad? Que tenemos que orar, que tenemos que hacer rogativas oraciones y tenemos que no solo está hablando de 4 tipos, ¿verdad? De oración, porque ese sería otro tema, hablar de los diferentes tipos de oración que existen. Pero no solo estaba haciendo énfasis en eso, sino que es la manera en que tenemos que incluir nuestra adoración a Dios a través de la oración. ¿De qué forma lo podemos hacer? Generalmente lo hacemos solo por peticiones, pero hay otras maneras también de adorar a Dios, no solamente pidiendo, también adorando a Dios, alabándole, haciendo acción de gracias. Y Pablo le escribe aquí de los componentes, ¿verdad?, que tiene la oración, que hay diferentes. Ahora, la iglesia debe caracterizarse por orar mucho. Una iglesia fuerte es una iglesia que ora. Entonces tenemos que, si queremos ser fuertes espiritualmente, tenemos que orar, tenemos que pedir sabiduría al Señor. Pero hay ocasiones en que necesitamos clamar al Señor, pero hay ocasiones en que simplemente podemos dar gracias por lo que Dios ha hecho. Hay situaciones en las tribulaciones que clamamos a Dios y venimos a Él con rogativas, pero hay momentos que también debemos de venir con acción de gracias. Hay momentos que tenemos que clamar por la salvación de otros o por la santificación. Entonces, pero no tenemos que excluir a las personas que no son cristianas en nuestras oraciones, porque a veces solo nos concentramos en orar por todos los cristianos, pero tenemos que orar también por los no cristianos. Porque Él dice que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso dice en el versículo 4. Entonces, el mandato a la iglesia es orar por todos, porque eso es estar en sintonía con los propósitos de Dios, porque Dios quiere que todos seamos salvos, que todos sean salvos. En el versículo 2, Pablo aquí le dice por los reyes, por los que están en eminencia. Entonces está hablando por las autoridades. Pensemos que en ese momento quien gobernaba era Nerón. Imagínense qué difícil, ¿verdad? Pero tenían que orar también por él. O sea que no es porque voy a orar por el ministro que me cae bien, sino que orar por el que está de turno y clamar al Señor para que él dé sabiduría y que Dios lo utilice en ese puesto que él tiene, que Dios le ha dado.
El Señor desea que oremos por los gobernantes, ¿verdad? Que tenemos que incluirlos, aun que son injustos, porque Dios tiene control de todo y Dios tiene un propósito para eso. Dice, no importa que su trabajo sea bien o mal, tenemos que orar por ellos. Debemos saber y conocer que Dios está en control, según Romanos 13, 1 y 2, ¿verdad? Y también que Dios nos manda a orar por ellos. Cuando dice, ¿por qué propósito? Para que vivamos quieta y reposadamente. Eso implica vivir en paz, algo que todos como ciudadanos deseamos, ¿verdad? Vivir en paz. Cuando Pablo escribió esto, recordemos que era el emperador Nerón el que estaba allí y qué duro era, ¿verdad? Pero había que orar por la paz, había que orar para que vivieran en piedad y honestidad. O sea que no importa quién esté gobernando, como cristianos tenemos que vivir en piedad y en honestidad. Pedimos al Señor que Dios dirija a los gobernantes para que podamos vivir en paz. Como cristianos debemos orar. Dios no nos dice que esto debiera ser así o que es una sugerencia, es un mandato y obedecer es un mandato vital para Dios. A Él dice que se agrada con la obediencia más que con los sacrificios. Dios lo ordena y porque Él obra por medio de la oración de sus santos. Dice que la oración del justo puede mucho. Debemos orar por todos, no solo por los amigos y familiares, sino que tenemos que incluir también a los incrédulos. Orar por arrepentimiento, por salvación para todos, incluyendo a aquellos que tienen cargos de autoridad. Dios quiere que nos caractericemos por orar mucho, ¿verdad? Por pedir y por dar gracias, ya sea por las autoridades, ya sea por las circunstancias, porque Dios tiene control de ellas y no incluir nadie en la oración diaria. Quizá tenemos que cambiar un poquito el formato de lo que hacemos cuando oramos, ¿verdad? Para incluir a todos. Sigamos leyendo del 3 al 6 de 1 Timoteo 2. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cómo obra Dios por medio de la oración? Cada uno ha tenido las experiencias de cómo Dios ha obrado a través de la oración. Hemos visto testimonios, hemos oído, hemos leído su palabra. Al leer su palabra podemos ver cómo Dios obra al orar. Cuando clama, Dios oye. Ahora, honra y agrada a Dios orando conforme a su voluntad, porque tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios para que Él nos oiga. Ora para que los incrédulos sean salvados y ora para que los incrédulos reciban el Evangelio. Tenemos que clamar por esos países, por esas etnias donde el Evangelio tampoco ha llegado. Que el Señor tenga misericordia de ellos. En el versículo 3, Pablo mandó que los creyentes debían orar por todos y detalla la necesidad por orar, por estar en autoridad y eminencia. De ahí habla, ¿verdad? Y esta es la razón por la que el versículo 3 está afirmando que todo esto es bueno y agradable. Dios es quien se agrada con ello, porque oremos por las autoridades y verdad, y que la iglesia ore, que Él se goza, es su voluntad al ver que la iglesia cumple lo que Él ha pedido a la iglesia, de que oremos, que mantengamos conectados con Él. Dice que cuando le obedecemos, Él se agrada. Dice que es bueno y agradable delante de Dios el Salvador. O sea que orar por las autoridades, orar por todos, a Él le agrada, porque es su voluntad, eso le gusta. Ahora, en el versículo, en Santiago 5, 16 al 18 nos habla que Dios obra a través de las oraciones de los justos. Por eso estamos constantemente animados a orar unos por otros, a orar por los enfermos, a orar por los tristes, por los desanimados, a dar consuelo. Y también aquí nos afirma de que Dios escucha las oraciones de los santos, Él se goza, Dios nuestro Salvador se goza con las oraciones de sus santos. O sea que
está feliz cuando nosotros cumplimos el mandato de orar y hablar con Él, y especialmente si oramos por los incrédulos, porque Él también oró por los que habían de creer. Ahí estamos incluidos nosotros. Entonces también tenemos que orar nosotros por los incrédulos. Ahora, ¿por qué debemos orar? Porque es su voluntad. Y el versículo 4, ahí habla que debemos predicar el evangelio y dice que a todos y orar por los incrédulos que se arrepientan de sus pecados. O sea que es orar, pero al mismo tiempo hay que predicar. Debemos estar llamados. A veces creemos que, qué bueno que hay misioneros que se fueron y están predicando por allá, pero yo solo oro. O a veces decimos, yo ofrendo, yo doy mi ofrenda misionero, eso es suficiente. No, el Señor no nos manda a hacer solo una parte, tenemos que incluirnos en toda la gran comisión. Entonces, parte de eso es predicar, hablarle a los demás, como también dar buen testimonio, como también ofrendar y como también orar. Ahora, dice, Él no se goza en que hay algunos que se pierdan, sino Él no quiere que se pierdan, ¿verdad? Eso es en Ezequiel 18:23 y 33:11 y 2 Pedro 3:9. El Señor se goza con los que se salvan. Le da tristeza con los que se pierden, porque Él no quiere que nadie se pierda. Ahora, pero nos ha dado un mandato a nosotros para llevar el Evangelio, orar por todos los hombres. Dios quiere salvar y se goza al hacerlo. Él quiere que conozcan la verdad para que puedan ser libres. Eso lo vimos en Juan 8:32. En el versículo 5 dice que, ¿qué sucede con el versículo 5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, esa es la verdad de salvación que tenemos que comunicar a los demás, ¿verdad? Es el único Dios verdadero y fuera de Él no hay otro, ¿verdad? Por eso hay salvación, no hay salvación fuera de Él. Es por medio de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el Cristo, el Mesías esperado que el Padre había prometido, ¿verdad? Para vivir una vida perfecta de tal forma que muriera como nuestro sustituto, orando por los que están perdidos, muertos en su pecado. Nos ayuda a entender nuestra misión y es orar por los que no están salvos. Y el versículo 6 dice, nuestra misión es dar a conocer esta verdad y orar por muchos porque escuchen el mensaje de la salvación. Dice que Él ha venido por el rescate de muchos. Entonces tenemos que el rescate de todo, ¿verdad? Se dio a sí mismo el rescate por todos. Si Él lo hizo, tenemos que dedicar nuestra vida a orar por todos, porque Él se entregó por todos. Dios nos ha dado un testimonio de su obra por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos que proclamarlo, esa salvación, predicar, hablar a los demás que a través de Cristo puede ser salvo. Dios lo reveló en su palabra, ¿verdad? El mensaje claro del Evangelio, el mensaje de salvación, Él lo declaró. Los siguientes versículos nos ayudan a comprender, a orar conforme a la voluntad de Dios. Él se agrada de que oremos por la salvación de todos y ya que Él desea que todos se arrepientan. Debemos orar para que los incrédulos escuchen el mensaje de la salvación, sabiendo que Jesucristo es el único camino, el único mediador ante el Padre. Ese mediador se entregó a todo por todos, así que debemos orar por todos, sabiendo que el Señor hace su obra y trabaja por medio de las oraciones de sus santos. Dios puede obrar. Y vamos a leer ahora el versículo 7 y 8 de 1 Timoteo 2. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Qué importancia tiene orar por los otros creyentes? Porque hablábamos orar por los incrédulos, pero ¿qué importancia tiene orar por los otros creyentes? Debemos proclamar el Evangelio a todos, pero debemos orar por todos. Todo creyente, cuando estamos hablando que es importante orar por los creyentes, pero también por los no creyentes, todo creyente debe tener eh, presente su misión y su llamado para compartir con otros el Evangelio y orar por unos por los otros.
es importante que recordemos el Evangelio no solo con los incrédulos, sino también con los creyentes, ya que esto nos ayuda a valorar más lo que el Señor hizo por nosotros y constantemente nos da una perspectiva de la eternidad. La salvación de los incrédulos es una razón importantísima para orar a diario por ellos, sabiendo que es la voluntad de Dios de que lo hagamos. O sea, Dios se agrada en que nosotros llevemos ante el trono de la gracia a los incrédulos por salvación. Pablo sabía la importancia que tenía predicar el evangelio. Y él habla ahí, dice que él fue constituido predicador y apóstol en el versículo 7. Dice, dándoles a conocer que Jesucristo es el único mediador entre nosotros y el Padre. Y aquí está hablando de algo de orar por salvación por todos. Y dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. O sea, como está hablando de orar por los incrédulos y dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Pablo había sido escogido por Dios para hacerlo. Había sido llamado a predicar el evangelio a toda criatura. Por eso antes que orar por la salvación de todos era bueno y agradar a Dios, él se gozaba con su llamado y defendía, ¿verdad? Defendía su ministerio ante los demás, reconociendo que Dios lo había puesto allí, lo que Dios había enviado por él, que Dios había hecho con él, se había revelado a él para que él fuera un predicador, ¿verdad? O sea, había sido enviado por él. El testimonio que había dado parte de Dios lo afirma allí cuando dice, compartía con todos. Además, Pablo, ¿qué es lo que dice? Que digo verdad en Cristo, no miento. Quería que en verdad entendieran que él había sido llamado a compartir el evangelio con todos, ¿verdad? Y que había sido puesto como predicador y apóstol llamado por Dios. Y también, además de predicar y ser apóstol, él también dice que era maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo habla que era su llamado, ¿verdad? La palabra verdad allí está hablando del testimonio que él daba. Él hablaba la verdad en su mensaje. Si leemos todas las cartas de Pablo, él está hablando de la verdad, de la palabra de Dios, de lo que Dios, afirmación de lo que Dios había hecho en su vida, como también lo que Dios ha hecho por todos. Habla de la verdad, de la afirmación de su llamado. También hablaba de la verdad en la necesidad de orar por salvación por los incrédulos y habla de la obra de colaborar en el ministerio. Y Pablo enfoca diferentes áreas en que se puede colaborar con el ministerio. Por ejemplo, él daba gracias a Dios por las ofrendas que había recibido, por el apoyo que había dado cuando en la hospitalidad de los demás, cuando le ayudaban cuando él iba de visita, también por estar orando continuamente por cada uno. Entonces, habla de diferentes formas. Ahora, las razones para esto, él estaba invitando a que seamos partícipes de la obra del ministerio de Dios, de Cristo en la tierra, porque nos tenemos que proclamar, pero también tenemos que orar. Y el versículo 8 habla allí también que el llamado a orar queda más claro ahora porque dice, explicando un poco más, Pablo habla allí de la colaboración de los santos. El versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren, ¿dónde? En todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Ahí dice la colaboración de los santos en la obra del ministerio a través de la oración era algo vital. Pablo veía que era importantísimo. Dice que Pablo evangelizaría y que no quiere decir que los creyentes solo iban a orar y no iban a ayudarle, no iban a hacer la misión de predicar, ¿verdad? Sino que estaba hablando de que era un apoyo. Compartir la buena de salvación es una responsabilidad de todos, pero también hemos sido comisionados para hacer eso en la gran comisión, pero también a orar por todos. Pablo afirma que quiero pues, eso es como afirmando algo imperativo, que oremos, ¿verdad? Y que oremos como, en todo lugar. ¿Y cómo? Con manos santas y sin ira ni contienda. Eso habla de los motivos.
Mano santa de sus acciones, está hablando de las acciones. Debemos tener claro que las prioridades y actuar de acuerdo con ellos, sabiendo que era algo para el Señor. Cuando estamos hablando de la oración y del ministerio, tenemos que hacerlo con el propósito de agradar al Señor y de engrandecer su reino en la tierra. Hemos hablado de diferentes cosas acerca de lo que Pablo estaba hablando a Timoteo, pero todo creyente debe tener presente su misión y orar, ¿verdad?, por los incrédulos. La salvación de los incrédulos es una parte importantísima y por eso tenemos que orar a diario, porque es la voluntad de Dios que todo el mundo sea salvo. Tenemos que orar por la salvación de los incrédulos, porque esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pidiendo por la salvación de todos, incluso aquellos con los que no nos llevamos bien, quizás no nos simpatizan, tenemos que orar, pero también fundamentar nuestra oración con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es la verdad que Dios reveló según su voluntad, dice, tenemos que fundamentar nuestra oración en la palabra de Dios, en las promesas del Señor, en lo que Dios ha dicho. Y también tenemos que tener interacción con los incrédulos y pedirle al Señor sabiduría para que cada interacción que hagamos con incrédulos sea para llevar mensaje de salvación. Y otra cosa que nos pide es que tenemos que interceder por las autoridades. El Señor nos deja una gran tarea. Estamos con nuestros países, que todos venimos de diferentes países aquí a Canadá, y en nuestros países hay grandes problemas también. Nuestros gobernantes también necesitan sabiduría, necesitan que Dios obre en nuestros países para que el pueblo de Dios no sufra y para que los incrédulos lleguen a la salvación. Acuérdense que los tiempos de crisis son los tiempos que más vulnerables están las personas y también que el Señor obre, que toque esos corazones para que haya salvación. Oremos por eso. Que ahora, qué gozo es ser salvo por la gracia del sacrificio de Jesús en la cruz en nuestro lugar, ¿verdad? Nos gozamos en la salvación que nos ha dado, pero también tenemos que compartirlo y tenemos que orar, ¿verdad? A otros acerca de ese evangelio, de ese cambio que el Señor ha hecho en nosotros. Pedir al Señor que el Espíritu Santo toque los corazones, porque nosotros solo compartimos el evangelio y es el Espíritu Santo el que hace la obra en el corazón de los incrédulos. Nosotros el trabajo es solo proclamar, y es el Señor el que hace la obra. Él es el que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, y Él es el que va a traer al arrepentimiento a las personas, pero tenemos que orar para que ellos puedan serle fieles a Él, nosotros orando para que podamos también proclamar, que hablemos el Evangelio y para que las personas escuchen el mensaje. Oremos por los incrédulos para que tengan oportunidades de oír palabra de Dios. Hoy con los medios sociales es fácil, hay palabra de Dios por todos lados, pero oremos para que el Señor toque los corazones y que las personas también incrédulas cuando vean textos bíblicos o palabra de Dios que el Espíritu Santo los toque, que ellos también se detengan y lo lean, lo vean y haga efecto en ellos. Que el Señor obre a través de los misioneros que están trabajando en diferentes etnias, que el Señor les dé palabra, que les dé denuedo, como decía Pablo, ¿verdad? Que el Señor los ayude para que les dé el valor que necesitan, que les dé la fuerza y que también los tenga con salud, ¿verdad? Y con buen testimonio en los países donde están. Que el Señor nos ayude a no dejar de orar, a no dejar de orar por los incrédulos. Vamos a orar porque todos sean salvos. Oremos por toda la familia para que el Señor tenga misericordia. Oremos también por nuestros amigos, pero también oremos por los que no conocemos, por las personas que todavía no han obedecido, que no han, se han arrepentido, que no son salvos. Oremos siempre por ellos. Y hoy es fácil porque se puede hacer por teléfono, se puede hacer por internet, ¿verdad? Por email, se puede hacer por WhatsApp, se puede hacer por diferentes medios, una llamadita, un mensaje, un texto, podemos alcanzar a otros por los diferentes medios. Que el Señor nos use, que el Señor nos dé oportunidades y que no olvidemos de estar en comunicación con Él, clamando a Dios en oración por los incrédulos.
Oremos para concluir. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una salvación tan grande, porque moriste en la cruz por nosotros. Y, Señor, nos has dado una gran comisión y al mismo tiempo, Señor, nos has dicho que tenemos que orar por todos, en todo lugar. Ayúdenos, Señor, a no olvidar ese mandato y a obedecerte y hacerte bendición para otros. Bendice esta semana, Señor, a cada familia que está en situación tal vez de dificultad, que tú, Señor, seas propicio a cada uno y guarda su necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.